tanto esta producción que estoy realizando como esta otra, tienen el mismo germen creativo, la posibilidad de realizar una secuencia paso a paso, multitímbrica, de musicalidad intuitiva a partir de la prueba y el error. Es nativa de Ableton Live, está en el Piano Roll y vamos a lo que vamos. El sequencer es un elemento tan clave en la música que Vince Clarke, el prócer detrás de Depeche Mode, de Erasure y de Yazoo, afirma que la revolución de la música electrónica no es gracias a los sintetizadores, sino gracias a la aparición del sequencer. De paso les dejo estos dos videos de Depeche Mode y de Yazoo donde abordamos la producción musical con sequencer y sintetizadores. Y tal es así que los viejos choteñas podemos confirmar esto diciendo que los actuales DAW son la evolución de los sequencers. Cuando irrumpe el formato software, Cubase o Cakewalk eran eso, sequencers MIDI multipista. De la misma manera que los DAW son la evolución del sequencer, podemos decir que los sequencers son una suerte de evolución del arpegiador, donde ahora la secuencia no está atada a un patrón fijo. Y ocurre que cuando estamos explorando ideas o acaso no somos virtuosos ejecutantes, la secuenciación paso a paso es una gran aliada. Así que déjenme presentarles esta funcionalidad que confieso desconocía y que encontré de casualidad. Supongamos que voy a hacer un beat y para arrancar este beat voy a comenzar explorando una secuencia de acordes. Quiero armar una secuencia de acordes que me marque la columna vertebral y como no tengo idea qué acordes voy a usar, voy a explorar, voy a estar en una búsqueda de esta sonoridad, lo voy a hacer paso a paso en una secuencia paso a paso de acordes. Tengo un sonido de piano, abro un clip y le voy a dar una duración de 4 compases que me parece apropiado para armar esta secuencia de acordes y voy a hacer clic en mi rejilla. Fíjense que hay una línea celeste titilante que la podemos desplazar hacia la derecha y hacia la izquierda con las flechitas derecha e izquierda de nuestro teclado de la computadora. La flechita indica cada paso de la secuencia que yo voy a armar en estos 4 compases. Muy importante es configurar el tamaño de la rejilla. En este momento está en 1/16, es decir, que cada vez que yo ingrese una nota, esa va a ser la duración que está configurada en la rejilla. Hay un correlato directo entre el tamaño de la rejilla con la duración de la nota que yo voy a ingresar en esta secuencia paso por paso. Como voy a hacer acordes, 1/16 es muy cortito, a lo mejor esto me serviría para un pattern de batería, pero para acordes es muy chiquitito. Entonces, con el atajo control 1 y 2, yo varío esta rejilla. Entonces, en 1/4, en negras, me parece adecuado para ir ingresando acordes a esta secuencia de 4 compases. Como les decía, esta línea marca dónde estoy, en qué paso estoy, entonces me voy a ir al paso 1, al comienzo de la secuencia. Y voy a buscar mi primer acorde. Como quiero hacer algo urbano, ponele. Vamos a arrancar fácil, con un La menor. Fíjense que mientras yo tengo apretado el acorde, se ve representado en el piano roll. Y aquí comienza la facilidad que tiene esta metodología. Me gustó esto que suena y yo lo voy a confirmar avanzando un paso con la flecha derecha. Avanza, ¿cuánto avanza? Una negra, lo que tengo configurado en la rejilla. Pero yo quiero que dure todo el compás, todo el primer compás. Entonces, mientras tengo apretado el acorde, sigo avanzando. 2, 3, 4. Y ahí me queda ese primer acorde que me dura toda la primera nota. Si yo cortara, interrumpiera ese acorde y vuelvo a apretar y vuelvo a avanzar, ejemplo, lo levanto, vuelvo a apretarlo, lo levanto, me queda ese primer acorde completo y
eso no es lo que yo quiero. Y fíjense que la línea vertical celeste se detiene en el último paso, que no es la línea blanca que va atravesando los 4 compases. Entonces, me puedo volver sobre mis pasos y borrar lo último que hice si sostengo otra vez el mismo acorde, fíjense, y ahora doy con la flechita hacia atrás, la flechita izquierda. Me voy para atrás. Entonces, listo, tengo mi primer acorde. Y ahora tendría que buscar un segundo acorde. Podría ser. Ahí podría ser. Que dure todo el compás. Pero no, yo quiero que ese segundo acorde haya un silencio antes. Y ahí les muestro, me vuelvo sobre mis pasos. Y si yo no toco nada y avanzo, me avanza en silencio. Y ahora sí, armo el acorde. Entonces, silencio. Y sigo buscando la musicalidad. A mí esto no me gustó, porque estoy buscando otra cosa. Entonces me voy a ir para atrás, me vuelvo sobre mis pasos, borrando este acorde. Y voy a buscar otro. Este me encantó. Lo escucho. Tin, tin. Me gustaría que tin, 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 que se adelante. No sé si están escuchando el metrónomo porque no sé si lo tengo configurado para que lo escuchen. A lo mejor entra por el micrófono. Pero sería... Voy a modificar esto, pero para esto tengo que modificar la rejilla. Entonces voy a modificarla a 8. Y lo que voy a hacer es... Me voy a volver sobre mis pasos. Este lo voy a borrar. Y aquí va a arrancar el segundo acorde. Y ahora estaríamos en... Eso quería. Y ahora sigo en la búsqueda del acorde que le sigue para completar los 4. Voy a volver a la rejilla de 4, control 2. Entonces me quedó... No me voy a complicar mucho. Bueno, es una obviedad, pero... Y esto quedaría... No está de más decirle que este ingreso de las notas respeta velocity, y esta secuencia que hemos armado en 2 minutos probando con prueba y error, con intuición, con sonoridad, con musicalidad, puede ser el germen de un beat y ese beat el germen de una canción a partir de esta exploración. Vamos a hacerlo rápidamente. Y fíjense, esto lo hice en muy poquitos minutos. Esta es nuestra secuencia paso a paso que acabamos de hacer. Le agregué un loop de Ableton de batería. Copié esta secuencia y le puse un sonido de pad para rellenarlo un poquitito. Con la misma metodología de la secuenciación paso a paso y con un sonido de bajo 808, hice una base de bajo muy sencillita también paso a paso, que sería esta. ¿Qué podemos hacer? Darle un poquito más de onda al sonido este de piano para que no sea piano solo, que quede un poquito más vintage. Entonces le recorté acá con un filtro, le puse un vinyl, un chorus. Y saqué
una capela de un rapeo que había por ahí en internet. Y fíjense cómo queda esto. Yeah, you had my heart from the start. Painting pictures and you was my work of art. You was ballin' and knocking them out the park. You shined your light every time that it got dark. Now that the time in that. Y este beat lo hice en, 10 minutos. Si le ponemos un poquito de garra puede quedar bastante mejor. Lost in